Hola a todos, soy Álvaro Bautista, creador de Viajes Catastróficos, un juego de mesa que consiste básicamente en viajar evitando catástrofes. Pero el objetivo del juego no es ese, el objetivo del juego es que consigas viajar tú y que el resto no llegue a su destino. Es un juego de putearnos un poco unos a otros, de fastidiarnos, de tratar de hundirnos. Son partidas rápidas, de 20-30 minutillos de duración, se puede jugar a partir de 7-8 años y de 2 a 6 jugadores. Así que nada, no me enrollo más, vamos a explicar qué hay dentro de esta caja, cada uno de los mazos de juego, y simularemos una partida para que aprendáis a jugar rápido, sin necesidad de leer las instrucciones que tanta pereza sé que os da leer. ¡Vamos a ello! Pues ya hemos sacado el contenido de nuestra caja y podréis observar que hay monedas y 3 mazos de juegos diferentes: aventuras, catástrofes y viajes. Vamos a empezar explicando nuestro mazo de viajes. ¿Qué hay dentro de nuestro mazo de viajes? Pues se compone de medios de transporte. 4 medios de transporte diferentes: barcos, coches, trenes y aviones. Se distinguen tanto por el icono que podéis observar arriba a la derecha, como por el fondo, el color del fondo, o bueno, veis que los coches tienen como un carril, los trenes tienen una vía, los aviones tienen nubes, ¿vale? Es la forma de identificarlos. ¿Qué es el rombito que vemos en el medio? El rombito es el precio que cuesta realizar ese viaje. Por eso tenemos monedas, porque los viajes hay que pagarlos. Siendo 1 los viajes más baratos y 3 los viajes más caros. 1, 2 o 3. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego consiste en tratar de realizar 5 viajes. En el momento que un jugador o varios jugadores completen 5 viajes, el juego finalizaría. Pero hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque el juego no lo gana el que finaliza los 5 viajes. El juego se gana por puntuación. ¿Y cuál va a ser vuestra puntuación? La suma del coste de los viajes que hayáis realizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que ha hecho menos viajes que vosotros puntúa más, en este caso, si os fijáis, 3 más 3 son 6, 2 más 2 más 1 son 5, el jugador que habría ganado la partida es este, que tiene 6 puntos, a pesar de que este tiene un viaje más. No pasa absolutamente nada por repetir el mismo medio de transporte varias veces. Puntos adicionales que podéis ganar aparte de la suma del coste del total de los viajes realizados. Podéis ganar puntos extras simplemente por el hecho de cerrar, de conseguir esos 5 viajes. Las personas que consigan realizar esos 5 viajes en ese último turno sumarán 2 puntos más. Las personas que consigan realizar un viaje de cada medio de transporte, recordar que hay 4 distintos, hay aviones, trenes, coches y barcos. Si consiguierais realizar un viaje de cada medio de transporte, sumaríais 3 puntos más. Y por último, si algún jugador consiguiera realizar 4 viajes del mismo medio de transporte, en este caso tenemos que habría un jugador que habría hecho dentro de sus 5 viajes 4 iguales, 4 barcos, sumaría 4 puntos más. Os hago un resumen. Simplemente por terminar con 5 viajes, 2 puntos más, por conseguir hacer un viaje de cada, 3 puntos más, y si alguien consiguiese hacer 4 viajes del mismo tipo, 4 barcos, 4 coches, 4 trenes o 4 aviones, 4 puntos más. En caso de empate, ¿quién gana? Pues bien, en caso de empate ganaría el jugador que más monedas tuviese en su mano. Vamos con el siguiente mazo de juego, el mazo de catástrofes. Las catástrofes afectan a los diferentes medios de transporte. Por ejemplo, el iceberg afecta a los barcos. Se ve señalizado en el iconito que tenéis abajo a la izquierda. Puede ser que haya catástrofes que afecten solo a un medio de transporte. Por ejemplo, el iceberg solo afecta a los barcos, el control policial solo afecta a los coches. Puede ser que encontréis catástrofes que afectan a más de un medio de transporte a la vez. Por ejemplo, el tsunami afecta a barcos y a coches. El huracán afecta a barcos y aviones. Veis que en lugar de un medio de transporte está afectando a 2.
Puede ser incluso que encontréis alguna catástrofe que afecte a todos los medios de transporte, como es el caso de la pandemia. La pandemia es la única catástrofe que afecta a los 4 medios de transporte que hay en juego, ¿vale? Recordar el tema de los iconitos. Y por último, puede ser que incluso encontréis una catástrofe que afecta al dinero. La inflación es la única catástrofe que afecta al valor de los viajes. Pone un por 2, podéis encontrar aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en lugar de costar 3, 3, 2, 2 o 1, el coste de ese viaje se multiplicaría por 2, ¿vale? Pasaría a costar, en lugar de 3 costaría 6, en lugar de 2 costaría 4, en lugar de 1 costaría 2. Vamos con el último mazo de juego, el mazo de juego de cartas verde, las cartas de aventura. ¿Qué podéis encontrar en el mazo de cartas de aventura? Podéis encontrar cartas que nos sirven para evitar catástrofes, como es el caso de la tabla de madera. Si os fijáis, tabla de madera, aquí abajo podéis observar que pone evita el iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en nuestro turno de juego hemos jugado un barco, imaginaos que hemos jugado este Titanic, que es un barco, en el caso de que la catástrofe que saliera fuese un iceberg que afecta a los barcos, la forma de evitar la catástrofe sería jugando la carta de aventura de evitar el iceberg. De esta manera conseguiríamos evitar esa catástrofe y nuestro viaje llegaría a su destino. En el caso del control policial, la carta para evitar el control policial sería la mordida. Podéis observar que aquí abajo pone evitar el control policial. Lo mismo si vamos en coche y sale un control policial, si tuviésemos la carta de aventura de mordida, evitaríamos el control policial. Otro detalle importante a tener en cuenta es que las cartas de evitar catástrofes solo evitan lo que marca el literal. En este caso, los delfines solo evitan el tsunami. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una catástrofe que se llama tsunami. En ningún caso evitaría ninguna catástrofe que no fuera el tsunami. Ejemplo, el huracán no podríamos evitarlo con los delfines. Podréis observar también que en la parte de abajo a la izquierda hay varios simbolitos de medios de transporte. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que nos está indicando, lo que nos está haciendo es darnos una pista de a lo que afecta el tsunami. Si podéis ver, el tsunami afecta a barcos y a coches, y en la parte baja de la carta de delfines que evita el tsunami tenéis un barco y un coche. Esto nos da una pista de lo que tenemos en la mano de cara a elaborar nuestra estrategia. Si tenemos una carta que nos libra de barcos y coches, pues ya sabemos que si jugamos un barco y un coche, tendremos más probabilidades de evitar la catástrofe que salga en juego que nos pueda afectar. Existen catástrofes en el juego que no son evitables a través de ninguna carta de aventura que ponga a evitar esa catástrofe. Sin embargo, para ese tipo de catástrofes tenemos cartas como el teletransporte, que nos permite evitar cualquier catástrofe, o el cambio de planes, que nos permite modificar nuestro viaje una vez hayamos visto qué ha sucedido y qué catástrofe se ha levantado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en el mazo de cartas de aventura, aparte de cartas de evitar catástrofes, tenemos cartas que son como una especie de comodines, tenemos cartas que nos permiten realizar acciones adicionales, como es el caso del tesoro perdido, que nos permite robar 3 monedas, o el caso de la oferta de última hora, que nos permite robar 2 cartas del mazo de aventura. Importante que prestéis atención a los literales de las cartas, que los leáis. En los literales de las cartas podréis observar que está todo explicado. Y por último, más cartas que podéis encontrar dentro del mazo de aventura. Hemos visto que hay cartas que nos permiten evitar catástrofes, cartas que nos permiten realizar acciones adicionales, que todas ellas tienen el fondo verde. Pues por último podremos encontrar cartas que tienen el fondo negro. Las cartas de fondo negro, que también son cartas de aventura, aunque tengan fondo negro, son cartas de aventura, están pensadas con el único objetivo de fastidiar al resto de jugadores, de tratar de hundirles, de tratar de que no lleguen a su destino. Recordar que el objetivo del juego es tratar de conseguir viajar tú, pero que el resto no viajen. Y dicho esto, ya habríamos explicado todos los mazos de juego, tanto el de viajes como el de catástrofes como el de aventuras. Es hora de simular una partida para que entendamos cómo se juega y cómo es el funcionamiento del turno de juego de cada uno de los jugadores que haya en la mesa. Antes de empezar a jugar, seguro que os habéis fijado en que en la parte de abajo de la izquierda, de todas las cartas, de todos los mazos, hay un numerito con 2 personas. ¿Qué significa esto? Significa que los mazos de juego son configurables en función del número de jugadores
que haya en la partida. Entonces, como vamos a simular una partida de 4 jugadores, habría que quitar los 5 y los 6. Ese trabajo ya lo he adelantado. Pensad cuántos jugadores sois. Si sois 3, pues nos quedaríamos con los 2 y los 3. Si sois 4, los 2, los 3 y los 4. Y así sucesivamente. En partidas de 2, únicamente cogeríamos los 2. Para comenzar, cada jugador tiene que tener en su mano 2 cartas de viaje, 3 cartas de aventura y 3 moneditas. Sería la mano inicial de cada uno de los jugadores que haya en la partida. Vale, pues ya hemos repartido cartas a todos los jugadores, he dado la vuelta a todas las cartas para que veamos qué tenemos encima de la mesa. ¿Cómo se juega a viajes catastróficos? La dinámica del juego es muy sencilla. Cada turno de juego, el objetivo que tiene es tratar de completar uno de los 2 viajes que tenemos en la mano. Tenemos que hacer 5 pasos. Paso número 1. De los 2 viajes que tenemos en la mano, deberemos elegir uno y colocarlo boca abajo delante de nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo puedo elegir este viaje de aquí, lo colocaría delante de mí, el jugador de mi izquierda elegiría este, lo colocaría delante suya, y así sucesivamente hasta que todos los jugadores hubiesen colocado su viaje delante suya, boca abajo. Importante, boca abajo. Paso 2. Siempre que juguemos un viaje hay que robar un viaje y una moneda. El primer turno de juego no se roba moneda. A partir del segundo turno sí que robaríamos siempre un viaje y una moneda. Así que nada, robaría cada jugador su viaje nuevo correspondiente. Siempre hay que tener 2 viajes en la mano, siempre. Ni 1 ni 3. Si en algún momento te dejáis de tener 2 viajes en la mano, robar hasta tener 2. Siempre hay que poder elegir entre 2 viajes en tu mano. Paso 3. Llegamos al turno de robo de cada jugador. Será necesario que establezcáis un jugador inicial. El jugador inicial irá rotando en cada uno de los turnos. Podéis hacerlo, por ejemplo, en base a la última persona que haya viajado. Cada uno de los jugadores de la mesa debe decidir qué quiere robar. Pueden elegir entre 4 opciones. Opción 1, robar 3 monedas. A medida que vayáis viajando iréis gastando monedas, será necesario que robéis monedas. Opción 2, robar una carta de aventura, una carta verde. No hay límite de cartas de aventura a tener en vuestra mano. No hay límite de cartas de aventura a gastar en un turno. Opción 3, robar una carta de catástrofe y jugarla boca abajo a otro jugador. Estas catástrofes que jugamos sobre otros jugadores son las catástrofes individuales y solo afectan al viaje del jugador al que se le hayáis lanzado. No hay límite de catástrofes a lanzar sobre un jugador. Más de un jugador podría lanzar catástrofes al mismo. Opción 4. Descartar 2 cartas de vuestra mano y robar el equivalente. Podéis descartar 2 cartas de aventura y robar 2 cartas de aventura, 2 cartas de viaje y robar 2 cartas de viaje, o una y robáis una y una. Lo que no podéis hacer es descartar 2 aventuras para robar 2 viajes, o al revés, descartar 2 viajes para robar 2 aventuras. Vale, pues vamos a simular este turno de juego de cada uno de los jugadores. Imaginaos que empiezo yo, porque soy el que más he viajado. Ya he cogido mi catástrofe y se la he lanzado al jugador que tengo al frente. Mi jugador de la izquierda puede elegir, por ejemplo, robar una carta de aventura. Y tendría una carta de aventura más. Mi jugador de enfrente podría elegir robar 3 monedas. Y por último, mi jugador de la derecha podría, imaginaos, descartar un viaje y descartar una aventura, y formaríamos el mazo de descartes tanto de los viajes como de las aventuras, y robaríamos un viaje nuevo, una aventura nueva y un viaje nuevo. Pues cada jugador ya ha robado lo que ha querido. Llegamos al paso 4, en el que tenemos que levantar los viajes y solo los viajes. Cada jugador levantaría su viaje. Importante, no levantéis las catástrofes, solo levantamos los viajes. ¿Por qué? Porque hay que pagarlos y aquí hay que estar atentos.
¿Por qué hay que estar atentos? Porque puede pasar lo que acaba de pasar, que dos jugadores coincidan exactamente en el mismo viaje. Y tiene que ser idéntico. El mismo nombre, el mismo dibujo y el mismo importe y el mismo tipo. Dos hippie-vanes idénticas. Si fuesen dos coches pero fuesen diferentes, no pasaría absolutamente nada. Pero al ser lo mismo se considera que hay alta demanda. ¿Y qué significa que hay alta demanda? Pues que su viaje pasa a costar una moneda más. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de pagar dos monedas, las personas que hayan coincidido tienen que pagar una moneda más, en este caso serían tres. Si su viaje fuese de 3 monedas, pues tendrían que pagar 4, si fuese de una moneda tendrían que pagar 2. Esto afecta a todos los jugadores que hayan coincidido. No es sumatorio. Si aquí llevasen otro hippie van, no tendrían que pagar 2 monedas más. Todo el mundo pagaría una sola moneda más. Venga, pues cada jugador paga su viaje. Yo pago 2, aquí a mi izquierda pagan 1, aquí enfrente pagan 3. Recordad que tiene alta demanda. Importante, si no tuviese dinero para pagar la moneda más, perdería el viaje y las monedas. En este caso tienen 3 monedas justas, pero fijaos que se han quedado ya sin monedas. Llegamos al turno 5, el de levantar catástrofes. Existen dos tipos de catástrofes en el juego. Las catástrofes individuales, que son las catástrofes que lanzamos en el turno 3, y la catástrofe global del turno. Todos los turnos se levanta una catástrofe global que afecta a toda la mesa. Recordad que esta catástrofe que yo le he lanzado a este jugador solo le puede afectar a él en principio, salvo que se jueguen cartas negras para que nos afecten al resto. Entonces, tenemos un corte de vías. El corte de vías afecta a los trenes. Vaya, resulta que yo voy en tren. Tendría que tratar de evitar este corte de vías. Y aquí pueden pasar dos cosas. Una, que podamos evitarlo. Dos, que no seamos capaces de evitar las catástrofes que afectan a nuestro viaje. Si os pasa como a mí, que no sois capaces de evitar la catástrofe que afecta a vuestro viaje, pues perderíais el viaje. Obviamente, damos por perdido el dinero que ya hemos pagado. Llegamos al jugador 2 que va en avión. Esto es un tren. Vemos que no le afecta, así que en principio no tiene problema para continuar con su viaje. Jugador 3, vemos que va en coche. Aquí hay un tren. Vamos a ver que tiene este jugador 3 encima. Tiene un tsunami que afecta a barcos y coches. Como él va en coche, en la catástrofe que le he lanzado yo y que solo le afecta a él, tiene que tratar de evitarla. Como no puede evitarla, no tiene ningún tipo de cartas para evitarla, igual perdería su viaje. Importante, las catástrofes que hay en juego no se eliminan aunque el jugador haya perdido el viaje. ¿Por qué? Porque cualquier otro jugador de la mesa podría tratar de jugar cartas de aventura sobre esta catástrofe. Y por último, llegamos al jugador 4, que en principio no tiene ningún tipo de problema, pero imaginaos, ahora es cuando llega el momento de tratar de hundirnos unos a otros también. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues el jugador 2 tiene aquí una carta que dice onda expansiva, convierte cualquier catástrofe individual en una catástrofe global. Entonces este jugador 2 podría jugar esta carta de aventura sobre esta catástrofe y el tsunami, que en principio solo afectaba al jugador 3, de repente afecta a toda la mesa. Ha convertido esta catástrofe en una catástrofe global, como era el corte de vías. Así que este coche que estaba aquí, de repente se ve afectado por un tsunami y tiene que tratar de evitarlo. Vemos que en su mano tiene la carta de delfines que dice evita el tsunami. Bueno, pues este jugador 4 podría evitar ese tsunami con la carta de aventura correspondiente. De momento, esta hippie van está sana y salva. Pero bueno, aquí podrían seguir pasando cosas, como por ejemplo que el jugador 3 jugase esta carta de Apocalipsis que dice roba y juega 2 catástrofes en este turno. Si este jugador jugase esta carta de aventura, robaría 2 cartas de catástrofe que podría ver, las visualizaría, diría tengo una tormenta eléctrica y un terremoto, la tormenta eléctrica afecta a los aviones y se la lanzo a este jugador, y el terremoto afecta a los coches y se la lanzo a este jugador, y de repente los dos viajes que estaban en pie tienen una catástrofe encima que igual tienen que tratar de evitar.
y si no la evitan, pierden el viaje. Entonces, este jugador 3, por ejemplo, podría decidir jugar una carta de cambio de planes, que dice, permite modificar tu viaje una vez levantadas las catástrofes. Como este jugador va en avión y de repente tiene una catástrofe que afecta a su avión, ¿vale? Afecta a la tormenta eléctrica, afecta a trenes y aviones, pues bueno, podría jugar esta carta y decir, oye, ya no quiero jugar un avión, sino que ahora voy en coche y cambio de planes. Importante, hay que estar atento, porque si la catástrofe global afectase a los coches, no podría jugar esta carta porque también le afectaría. Entonces, como este viaje cuesta 3 y este que tenía antes solo cuesta 1, el jugador tendría que pagar la diferencia, tendría que pagar esas 2 monedas de más. Si no tuviera dinero para pagarlo, pues no podría realizar el cambio de viaje. En el caso de que fuese al revés, que el viaje original costase 3 y el que juega ahora cuesta 1, entonces perdería las monedas. Bueno, este jugador se ha librado. Aquí tenemos el jugador 4 que tiene un terremoto encima y no tiene cómo evitarlo. Así que este jugador también perdería su coche. Bueno. Pues llegado a este punto, si nadie quisiese jugar algo más, y recordar que en este juego siempre hay que preguntar si alguien quiere hacer algo más. ¿Por qué? Porque todavía quedan cartas negras en juego, ¿vale? Que pueden tratar de hundirnos. Pero pongamos el caso que nadie quiere hacer nada más, el turno finalizaría. El jugador 3 ya habría conseguido completar su primer viaje. Los viajes completados hay que dejarlos boca arriba delante nuestra. ¿Por qué? Porque el resto de jugadores tienen que saber cuántos puntos llevamos. El resto de la mesa se limpiaría. Esto se iría, las catástrofes irían al mazo de descartes de catástrofes, ¿vale? Importante, volveríamos a empezar con un turno nuevo, un viaje nuevo. Todo lo que salga en cuanto a catástrofes no afecta a los viajes ya realizados. Estos viajes realizados, conseguidos, ya estarían completados y no habría forma de hundirlos con catástrofes. Recordar que el objetivo del juego es tratar de completar 5 viajes. En el momento que algún jugador complete 5 viajes, el juego finalizaría.